Estimados colegas, damos inicio a la 20ª y última entrega del primer módulo de la presente diplomatura en Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. En esta oportunidad abordaremos acerca de la Corte Penal Internacional o Tribunal Penal Internacional. A modo de introducción al presente tema, tenemos que decir que ante las graves vulneraciones y los crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, es que se demostró la necesidad de implementar mecanismos para juzgar a los responsables de dichas atrocidades. Estamos hablando, pues, que hay un momento de reflexión, ¿no? Hay un momento de asalto a la conciencia, ¿no? Que viene como una especie de efecto positivo, ¿no? Después de tanta barbarie, ¿no? Entonces vemos una luz al final del túnel, ¿no? Cuando la gente reacciona, los países del mundo reaccionan y dicen que no puede ser, de ninguna manera se pueden configurar actos de dicha naturaleza sin que ocurra nada luego, ¿no? O sea, no existen responsabilidades y es más, no existe ninguna garantía de que se vuelvan a repetir. Por ello es que a propósito se decide crear los tribunales de Nuremberg y Tokio, constituyéndose en el primer paso hacia la consolidación de la justicia penal permanente internacional. Es un punto muy trascendental. En ese sentido tenemos que la Corte Penal Internacional es, en este caso, pues un tribunal, ¿no?, internacional de justicia permanente penal, cuya función es juzgar a las personas que han cometido crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de agresión. Tiene su sede en La Haya, los Países Bajos. ¿Y cuáles son los fundamentos de su establecimiento? Tenemos que en principio hay fundamentos teóricos o hay doctrinales, pero sobre todo tenemos que señalar que existe un punto importante porque en los albores de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad recomienda la instauración de un panel de expertos a efectos de que puedan tener a bien constituir una Corte Penal Internacional que pueda encargarse de la comisión o de la responsabilidad, o en ese caso de los responsables de dichos delitos graves. Lamentablemente esa idea no prosperó hasta que los hechos recrudecieron y se ocurren las graves vulneraciones, más allá de lo cometido en la Segunda Guerra Mundial, por, en este caso, el genocidio de Yugoslavia y de Ruanda. Estamos hablando de los años 1991, 1995 y por otro lado 1994 respectivamente. Entonces vemos aquí un punto importante, que este asalto a la conciencia que habíamos señalado al inicio se vuelve a repetir, ¿no? Que ante un hecho dramático, ¿no?, que marca algo pero tan repudiable, tan gravísimo, no significa que ello se puede quedar así y nadie puede reclamar y nadie puede hacer una reflexión. No, más bien todo lo contrario, ¿no? Las naciones, en este caso 120 naciones que integran la Corte Penal Internacional, es que se reúnen paulatinamente y aportan a efectos de poder tener un estatuto con principios más ceñidos a lo que es la justicia, a efectos de poder darle unas bases suficientes como para que la Corte pueda funcionar y actuar en los casos que le competen, como habíamos señalado, la defensa de la humanidad, ¿no?
Y al respecto tenemos que la Corte tiene una importancia en lo que respecto a su establecimiento, ¿no? Y básicamente son dos puntos, ¿no? El principio es que se establece reconociendo que los crímenes de lesa humanidad, agresión, genocidio, guerra y agresión, constituyen una amenaza para la paz y el bienestar y la seguridad de la humanidad. Es muy importante ese punto. Y el segundo es que tales hechos deben deben continuar o encontrar un responsable, no deben quedar impunes. O sea, esas dos directrices resumen de manera clara y nítida, de manera, digamos, muy objetiva, directa, la importancia que reviste el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Ahora, tenemos también que señalar que es necesario perseguir y castigar a los responsables de los crímenes más graves, ya que la Corte Internacional de Justicia solo se ocupa de casos entre estados y particulares. Ahora, también es importante porque no se puede dejar al albur de una creación de un eventual, digamos, tribunal ad hoc, ¿no? Porque existe el riesgo de que pueda haber una influencia política que pueda desnaturalizarlo, ¿no? Entonces, tanto esfuerzo, tantas, en este caso, esperanzas puestas en el mismo para que al final termine siendo el remedio peor que la enfermedad. Por otro lado, también tenemos que decir que esta Corte Penal Internacional puede actuar cuando las instituciones nacionales de justicia de un Estado son involuntarias o son incapaces de actuar. Ello también es importante, ¿no? Y también tenemos que tiene un carácter preventivo porque evita que situaciones de igual o similar naturaleza se puedan, digamos, presentar, ¿no? Es ahí cuando, digamos, la Corte interviene y radica pues ahí su importancia también. Los primeros casos conocidos por la Corte Penal Internacional fueron situaciones de graves vulneraciones de los derechos humanos en el Congo, Uganda y Sudán, remitidas por los propios países y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El año 2005 fue un año muy importante porque la Corte Penal Internacional, a través de su fiscal, anuncia a la prensa la emisión de las órdenes internacionales de búsqueda y captura inmediata en contra de 5 militares ugandeses por graves delitos cometidos en su país africano. Ahora, respecto al funcionamiento de la Corte Penal Internacional, tenemos que decir que funciona como un organismo autónomo, ajeno a cualquier otro país o poder. Además, no basta o no obsta a que el cumplimiento de su deber cuente con el apoyo, en este caso, de los estados parte. Ello no quiere decir que afecte su autonomía. Y por otro lado, también tenemos que decir que para la determinación de la actuación de la Corte Penal Internacional se necesitan 3 presupuestos. En principio, que se haya instaurado un proceso con el propósito de sustraer a la persona de sus obligaciones por la comisión de un delito muy grave en sede penal. Cuando ese presupuesto se da, la Corte interviene. En segundo lugar, cuando haya habido una demora injustificada en el juicio. Si es que ese presupuesto también se da, la Corte interviene. Y en tercer lugar, cuando no haya sido o no esté siendo substanciado de manera independiente e imparcial, en este caso el proceso, también la Corte interviene. Entonces, tenemos a bien hacer mención que, digamos, en cuanto a las atribuciones de la Corte, va más allá. No simplemente se queda en que tenga que ser a solicitud de parte, sino más bien hay un carácter ex oficio, pero de una manera
digamos, reglamentada, no se queda simplemente en el término, ¿no? Muy positivo. Esta Corte Penal Internacional parece tener una naturaleza basada pues en principios, ¿no? Y en ese sentido tenemos, para empezar, que existe el principio de complementariedad. La Corte Penal Internacional solo funciona, opera en todo caso, cuando el país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal. No juzga porque de repente estamos hablando de países totalitarios, ¿no?, donde consideran que es correcto, ¿no?, vulnerar, en este caso gravemente o de manera atroz, los derechos fundamentales. Y en segundo lugar es cuando no puede juzgar. ¿Cuándo no puede juzgar? Cuando, por ejemplo, el sistema de administración de justicia se encuentra tomado por el gobierno, en este caso de facto, y esa posibilidad se ve nula, ¿no? Digamos, imposible de poder considerarla. Entonces, ese es digamos, uno de los principios que tiene como basamento la Corte Penal Internacional. Después señala que el crimen debe estar definido en el momento de la comisión y que sea de competencia de la Corte. Estamos hablando del principio nullum crimen sine lege. Ahora, el principio de irretroactividad ratio personae se refiere a que nadie puede ser perseguido por la Corte por hechos o delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma. Y también, digamos, hay un tema importante cuando se refiere a que la Corte no es competente para juzgar a quienes eran menores de 18 años al momento de la comisión del crimen. Además, tenemos que también hacer mención respecto al punto relacionado a la investigación. La investigación de los hechos que fueran constitutivos de delitos se pueden iniciar por tres formas. En primer lugar, cuando el Consejo o el Estado parte remite a la Corte una comunicación haciendo saber de una situación particular que requiere intervención de la Corte Penal Internacional. En segundo lugar, a solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se aplica el veto pues invertido. Y en tercer lugar, de oficio, en este caso por el fiscal de la Corte. Ahora, ¿cuáles son las penas? Fluctúan, digamos que hasta un máximo o promedio de 30 años, no mayor de 30 años, y además también cadena perpetua. Por otro lado, las multas y el comiso de las especies de propiedad del condenado. Ahora, el cumplimiento de la misma se puede llevar a cabo en la sede, ¿no?, entonces en Holanda, de la Corte, o en otro, de acuerdo a los convenios que se puedan establecer entre la Corte y otros países. Ahora, ¿cómo está conformado? ¿Cuáles son los órganos de la Corte? Tenemos que en principio está la presidencia, en segundo lugar las cámaras, que son 4, estamos hablando de la Cámara de División de Apelaciones, la de Juicio y la de Prejuicio, 3, perdón. Ahora, en tercer lugar tenemos que la Oficina del Fiscal y en cuarto lugar la Secretaría. La Corte Penal Internacional tiene también límites para poder, digamos, operar. Y en principio tenemos que tiene un límite temporal, ¿no?, dentro de lo que es su competencia, ¿no? Dice, únicamente puede extenderse sobre los crímenes cometidos después de la entrada en vigencia del estatuto. O sea, no opera de manera retroactiva. Y territorial, que solo podría ejercer su competencia en los casos donde los crímenes hayan tenido lugar dentro del territorio de los países parte. También tenemos que señalar que respecto de la Corte Penal Internacional hubieron resistencias. O sea, no significa que, no quiere decir que porque hubo una intención inicial, ¿no?, ante las graves vulneraciones, digamos, cometidas por la Segunda Guerra Mundial,
es que existe pues una reflexión, ¿no?, de que hechos atroces de esa naturaleza no podían volver a repetirse. Es que se ponen de acuerdo 120 países o naciones e inmediatamente ya se constituye la Corte. No, de ninguna manera. Obviamente pues hubo una evolución, ¿no?, una, digamos, unas marchas y contramarchas que finalmente fueron superadas, ¿no? Como ejemplo podemos poner que durante la conferencia para su aprobación, Estados Unidos, Israel y China hicieron causa común en contra de este. Pese a esto, al final no lo ratificaron, ¿no? Ahora, hay un punto importante respecto de lo que corresponde a la jurisdicción por excepción de la Corte Penal Internacional. Hay ciertas frases, ¿no?, que no ayudan, ¿no?, a poder delimitar este punto. Estamos hablando de, por ejemplo, de la frase no existan o no sean eficaces, ¿no? O por ejemplo, dice no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no puede realmente hacerlo. Entonces, este tipo de situaciones genera ambigüedades, ¿no? Porque hasta que la Corte supuestamente determine los criterios, entonces lo que consideramos es que eso debería definirse, debería establecerse y quitarse o pulir respecto de lo que es el texto de los artículos 17.1, 12.2 y 17.3. Ahora, respecto de la denuncia a lo estatuido en la Corte Penal Internacional, esto es, a su estatuto, tenemos que todo Estado parte podrá denunciar el presente estatuto mediante notificación por escrito, dirigida al secretario general de las Naciones Unidas. Esto tendrá efecto después de un año, este escrito, esta gestión, sin que ello signifique que mientras tanto el Estado pueda incumplir con las obligaciones establecidas como Estado parte. Claro, porque todavía sigue siendo. Ahora, también tenemos que señalar que ya a nivel de conclusión, la Corte Penal Internacional significa un gran avance, ¿no?, un importante punto a considerar, porque, digamos, cobra por más importancia el tema de la globalización. No solamente estamos hablando de la banca, de la política, de la cultura, sino también, en este caso, del avance de la determinación de la responsabilidad penal de los responsables de los delitos más graves. Entonces, hay, digamos, ese aprovechamiento, esa sintonía que existe a efectos de poder a nivel global, ¿no?, establecer o, digamos, dar pie a que a través de la Corte Penal Internacional se establezcan las responsabilidades. También tenemos que decir que las normas y principios establecidos en el Estatuto han sido fruto de las deliberaciones y los aportes, como dijimos, de más de 120 estados, ¿no? Ello constituye pues un aporte inmenso que legitima, ¿no?, su contenido y su función. La efectividad, o en este caso la implementación efectiva de la Corte, consiste pues en que deben tomarse por parte de nuestro país básicamente la aplicación real del Estatuto de Roma, luego también de la concientización y la capacitación administrativa, judicial y policial, ¿no?, a efectos de poder hacer reconocimiento en temas de capacitación acerca de los alcances, los objetivos y la razón de ser de la Corte Penal Internacional. No olvidemos que lo último que nosotros necesitamos son mayor cantidad de normas, mayor cantidad de convenios en pro, en este caso, de la defensa de los derechos humanos, en este caso ya más grave, de la humanidad, que puedan resultar ser excelentes, ¿no?, que puedan tener una magnífica redacción, pero que no aterricen en una aplicación real, ¿no?, que no se vean en la realidad. Agradecemos a todos ustedes
por haber tenido pues a bien acompañarnos en lo concerniente al primer módulo de esta diplomatura en Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. Damos por concluida esta etapa y a continuación ustedes llevarán a cabo ya el segundo módulo. Muy agradecido.